37. El infierno y los demonios. Fundándose en los casos de obsesión, en las ruidosas manifestaciones de los espíritus ligeros y burlones, la Iglesia ha creído deber atribuir a los demonios todos los fenómenos del espiritismo, y condenarlos como inútiles o peligrosos. Antes de rechazar esta interpretación, conviene primero recordar que el catolicismo ha acogido de la misma manera todos los grandes descubrimientos, todos los progresos considerables que han marcado las etapas de la historia. Son muy pocas las conquistas científicas que no hayan sido consideradas como obras diabólicas. Viniendo las instrucciones de los espíritus a minar el poder sacerdotal, era de pensar que éste las rechazaría. El mundo invisible es, ya lo hemos dicho, un duplicado de la humanidad. Los espíritus no son más que almas más o menos perfectas, hombres desencarnados, y nuestras relaciones con ellos exigen tanta reserva y prudencia como las que tenemos con nuestros semejantes. No ver en el espiritismo más que las manifestaciones de espíritus inferiores, equivale a no ver más que el mal en la humanidad. Las enseñanzas de los espíritus han iluminado el camino de la vida, resuelto los oscuros problemas del porvenir, fortificado la fe vacilante y restablecido la justicia sobre sus inquebrantables bases. Gracias a ellas, multitud de incrédulos y de ateos han creído en Dios y en la inmortalidad, millares de hombres ignorantes y viciosos han vuelto a entrar en la senda del bien y de la verdad. ¿Es esa pues la obra del demonio, y Satán, si existiese, sería tan necio que trabajase en detrimento de sus intereses? Basta tener alguna perspicacia para distinguir la naturaleza de los espíritus, y hacer, en nuestras relaciones con ellos, la parte de lo que debe ser rechazado o conservado. Jesús lo ha dicho, por los frutos se conoce el árbol. El lenguaje y las instrucciones de los espíritus elevados llevan siempre un sello de dignidad, caridad y sabiduría. Las comunicaciones de los espíritus inferiores pecan por los defectos contrarios. Están llenas de contradicciones y tratan generalmente de asuntos vulgares, sin alcance moral. Los espíritus ligeros o inferiores se entregan de preferencia a las manifestaciones físicas. El espiritismo trae a la humanidad una enseñanza proporcionada a sus necesidades intelectuales. Viene a restablecer en su pureza primitiva, a explicar y a completar la doctrina del Evangelio, a librarla del espíritu de especulación, de los intereses de casta, a devolverle su verdadera representación y su influencia sobre las almas. Por esto es considerado con espanto por aquellos cuyo sosiego turba y cuya autoridad disminuye. El tiempo ha alterado la doctrina de Cristo, y hoy día no ejerce más que una acción débil e insuficiente sobre las costumbres y los caracteres. Pues bien, el espiritismo viene a tomar a su cargo y a proseguir la tarea encomendada al cristianismo. A los espíritus invisibles corresponde en adelante la misión de restablecer todas las cosas, de penetrar en los centros más humildes y en los más adelantados, y, en multitud innumerable, trabajar para la regeneración de las sociedades humanas. La teoría de los demonios y del infierno eterno no puede ya ser invocada por ningún hombre sensato. Satán no es más que un mito. Ninguna criatura está destinada eternamente al mal. 38. Acción del hombre. Sobre los espíritus inferiores. Nuestra indiferencia respecto a las manifestaciones espiritistas no nos privaría solamente del conocimiento del porvenir de ultratumba, nos quitaría al mismo tiempo la posibilidad de influir en los espíritus inferiores, y de aliviar su suerte haciéndoles más fácil la reparación de sus faltas. Teniendo los espíritus atrasados más afinidad con los hombres que con los espíritus puros, por motivo de su constitución fluídica grosera aún, son por lo mismo más accesibles a nuestra influencia. Entrando en comunicación con ellos, podemos llenar una generosa misión, instruirles, moralizarles, y al mismo tiempo mejorar el centro fluídico en el cual vivimos todos. Los espíritus desgraciados oyen nuestro llamamiento y nuestras evocaciones. Nuestros pensamientos simpáticos les envuelven como una corriente eléctrica, los atraen, y les permiten conversar con nosotros por la intervención de los médiums. Lo mismo sucede con todas las almas que abandonan este mundo. Nuestras evocaciones despiertan la atención de los espíritus y facilitan su desprendimiento corporal. Nuestras ardientes oraciones, cual claro rayo de luz, les iluminan y les alientan. Les es grato pensar que no están abandonados en la inmensidad, que aún hay en la tierra seres que se interesan por su suerte y desean su felicidad. Y aun cuando ésta no pueda, en ningún caso, ser obtenida por las oraciones, no por esto son menos saludables para el espíritu al cual arrancan a la desesperación, dándole las fuerzas fluídicas necesarias para luchar contra las influencias perniciosas y remontarse a mayor altura. No hay que olvidar sin embargo que las relaciones con los espíritus inferiores exigen seguridad de designios, tacto y firmeza.
No todos los hombres son aptos para obtener de estas relaciones los buenos resultados que se pueden esperar. Se necesita poseer una verdadera superioridad moral para dominar a esos espíritus, reprimir sus arrebatos, y dirigirles por el camino recto. Esta superioridad no se adquiere más que por una vida exenta de pasiones materiales. En este caso, los fluidos depurados del evocador dominan fácilmente los fluidos de los espíritus atrasados. Se necesita, además, un conocimiento práctico del mundo invisible, a fin de poder guiarse con seguridad en medio de las contradicciones y de los errores que hormiguean en las comunicaciones de los espíritus ligeros. A causa de su naturaleza imperfecta, estos no poseen más que conocimientos muy escasos. Ven y juzgan las cosas diferentemente. Muchos conservan sus opiniones y sus preocupaciones de la tierra. Para dirigirse por ese laberinto se necesitan, pues, prudencia y perspicacia. El estudio de los fenómenos espiritistas y las relaciones con el mundo invisible presentan muchas dificultades, y a veces, hasta peligros, para el hombre ignorante y frívolo que tenga poco en cuenta la parte moral de la cuestión. Aquel que, descuidando estudiar la ciencia y la filosofía de los espíritus, penetra bruscamente en el dominio de lo invisible y se entrega sin reserva a las manifestaciones, se encuentra desde el principio en contacto con millares de seres cuyas acciones y palabras no puede de ningún modo comprobar. Su ignorancia se entrega desarmada a su influjo, pues su voluntad, vacilante e indecisa, no puede resistir a las sugestiones que le persiguen. Débil y apasionado, su imperfección atrae a los espíritus que le son semejantes, quienes le asedian y no tendrán ningún escrúpulo en engañarle. No sabiendo nada de las leyes de lo oculto, aislado en el dintel de un mundo donde la alucinación y la realidad se confunden, se ve amenazado por el engaño, la ironía y la obsesión. El papel de los espíritus inferiores en las manifestaciones espiritistas ha sido considerable al principio, y había sus razones para ello. En un centro material como el nuestro, se necesitaban manifestaciones ruidosas y fenómenos de orden físico para poder impresionar a los hombres y arrancarles a su indiferencia por todo lo que no toca a sus intereses inmediatos. Esto es lo que justifica el papel de las mesas giratorias, de los golpes, de las pedradas, etc. Estos fenómenos vulgares, producidos por espíritus sujetos aún a la influencia de la materia, eran apropiados a las exigencias de la causa y al estado mental de aquellos cuya atención se quería llamar. No podrían atribuirse a los espíritus superiores que solo se han manifestado posteriormente y por medio de procedimientos menos groseros, sobre todo con auxilio de médiums escribientes, auditivos, sonámbulos, etc. Después de los hechos materiales que se dirigían a los sentidos, los espíritus han hablado a la inteligencia, al sentimiento y a la razón. Este perfeccionamiento gradual de los medios de comunicación nos demuestra la extensión de los recursos de que disponen las potestades invisibles y las combinaciones variadas y profundas que saben poner en juego para impeler al hombre por el camino del progreso y el conocimiento de su porvenir. 39. Justicia, solidaridad, responsabilidad. Todo se encadena y se liga en el universo, lo mismo en lo moral que en lo físico, nos dicen los espíritus. En el orden de los hechos, desde el más sencillo hasta el más complejo, todo está regido por una ley, cada efecto se relaciona con una causa y cada causa engendra un efecto idéntico a sí misma. De aquí proceden el dominio moral, el principio de justicia, la sanción del bien y del mal, y la ley distributiva que da a cada uno según sus obras. Así como las nubes formadas por la vaporización solar vuelven a caer fatalmente en forma de lluvia sobre el suelo, así las consecuencias de los actos cumplidos vuelven a caer sobre sus autores. Cada uno de esos actos, cada una de las voliciones de nuestro pensamiento, según la fuerza de impulsión que se le imprime, cumple su evolución para volver con sus efectos, buenos o malos, hacia el origen de donde ha salido. De este modo las penas y las recompensas se reparten entre los individuos por el juego natural de las cosas. El mal como el bien, todo vuelve a su punto de partida en razón a la afinidad de sustancia. Hay faltas que producen sus efectos en el curso mismo de la existencia terrestre. Hay otras, más graves, cuyas consecuencias se hacen sentir tan solo en la vida espiritual y aun a veces en las encarnaciones ulteriores. La pena del talión no tiene nada de absoluto. Sin embargo, no es menos cierto que las pasiones y los crímenes de los hombres producen resultados siempre idénticos a los que les sería imposible sustraerse. El orgulloso se prepara un porvenir de humillación, el egoísta crea a su alrededor el vacío y la indiferencia, y duras privaciones esperan a los sensuales. Este es el castigo inevitable, el remedio eficaz que curará el mal en su causa. Se cumplirán por sí mismos sin que ningún ser se constituya en verdugo ni en atormentador de sus semejantes. El arrepentimiento, o una ardiente vocación a la misericordia divina, al ponernos en comunicación con los poderes superiores,
pueden proporcionarnos la fuerza necesaria para recorrer la vía dolorosa, el camino de pruebas que nuestro pasado nos impone, pero fuera de la expiación, nada podría borrar nuestras culpas. El padecimiento, ese gran maestro, es lo único que puede rehabilitarnos. La ley de justicia, no es pues más que el funcionamiento del orden moral universal, y las penas y los castigos nos representan la reacción de la naturaleza ultrajada y violentada en sus principios eternos. Las fuerzas del universo son solidarias, se repercuten y vibran al unísono. Toda fuerza moral rechaza al que la violenta proporcionalmente a su modo de acción. Dios no hiere a nadie. Deja al tiempo el cuidado de hacer derivar los efectos de la causa. El hombre es, por lo tanto, su propio justiciero, pues según el uso o el abuso que hace de su libertad, es feliz o es desgraciado. El resultado de sus actos se hace, a veces, esperar. Vemos en este mundo a algunos culpables poner una mordaza a su conciencia, reírse de las leyes, vivir y morir reverenciados. Y en cambio, cuantas personas honradas perseguidas por la adversidad y la calumnia. De aquí procede la necesidad de las vidas futuras, en cuyo curso el principio de justicia encuentra su aplicación y el estado moral del ser su equilibrio. Sin este complemento necesario, la existencia actual no tendría sentido y casi todos nuestros actos carecerían de sanción. En realidad, la ignorancia es el mal por excelencia de donde se originan todos los demás males. Si el hombre viese distintamente la consecuencia de sus acciones, su conducta sería diferente. Conociendo la ley moral y su aplicación inevitable, no intentaría siquiera violarla, como no intenta resistirse a la ley de gravedad ni a ninguna otra ley física. Estos nuevos conocimientos vienen a consolidar más los lazos que nos unen a los miembros de la gran familia de las almas, encarnadas o desencarnadas. Todas las almas son hermanas. Hijas de la gran madre naturaleza y de su Padre común que es Dios, tienen destinos análogos. Todos los espíritus se deben socorro mutuo. Siendo alternativamente protegidos y protectores, se auxilian unos a otros en su marcha, y de los servicios prestados, de las pruebas sufridas en común nacen los sentimientos de amor y fraternidad, que son una de las condiciones de la vida superior, una de las formas de la vida feliz. Los vínculos que nos ligan a nuestros hermanos del espacio nos unen aún más estrechamente a los habitantes de la Tierra. Todos los hombres, desde el más salvaje hasta el más civilizado, son espíritus semejantes a nosotros por su origen y por sus fines. En su conjunto constituyen una sociedad de la cual todos los miembros son solidarios, y en la cual al trabajar cada uno por su propio progreso, debe tomar parte en el progreso y en el bien de los demás. No siendo la ley de justicia más que la resultante de los actos, el encadenamiento de los efectos y de las causas nos explica por qué afligen a la humanidad tantos males. La historia de la Tierra casi no es más que un tejido de crímenes y de iniquidades. Todos esos siglos ensangrentados, todas esas existencias de desorden se reúnen en el presente como las corrientes en el álveo de un río. Los espíritus que componen la sociedad actual no son más que los hombres de otros tiempos, que han venido a sufrir las consecuencias de sus vidas anteriores con sus naturales responsabilidades. Formada con tales elementos, ¿cómo es posible que la humanidad viva feliz? Las generaciones son solidarias a través de los tiempos, el humo de sus pasiones las envuelve y las sigue hasta su completa purificación. Este pensamiento nos hace sentir aún más vivamente la necesidad de mejorar el centro social instruyendo a nuestros semejantes sobre la causa de nuestros males comunes. El hombre debe por fin aprender a medir el alcance de sus actos, la extensión de sus responsabilidades, a sacudir esa indiferencia que ahonda el abismo de las miserias sociales y envenena moralmente esta tierra, donde quizás tendrá aún que renacer muchas veces. Es necesario que un soplo nuevo pase por los pueblos y encienda en ellos esas convicciones de donde salen las voluntades firmes e inquebrantables. Es necesario que todos lo sepan por fin, el reino del mal no es eterno, la justicia no es una palabra vana, ella sola gobierna los mundos, y bajo su potente nivel todas las almas se igualan en la vida futura, todas las resistencias, todas las rebeliones se quebrantan. Así pues, de la idea superior de justicia derivan la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad de los seres. Estos principios se unen y se funden en un todo, en una ley única, la cual domina y rige el universo, el progreso en la libertad. Esta armonía, esta coordinación poderosa de las leyes y de las cosas, ¿no da una idea mucho más grande y consoladora de la vida y de los destinos humanos que las concepciones neantistas? En esta inmensidad donde todo está regido por leyes sabias y profundas, donde la equidad se presenta hasta en los menores detalles, donde ni un acto útil queda sin provecho, ni una falta sin sanción, el ser se siente ligado a todo cuanto vive.
trabajando para él y para todos, desarrolla libremente sus fuerzas, ve aumentarse sus luces al mismo tiempo que sus felicidades. Compárense ahora estos conocimientos con las frías teorías materialistas, con ese horrible universo donde los seres se agitan, sufren y pasan, sin vínculo alguno, sin objeto, sin esperanza, recorriendo sus vidas efímeras, como pálidas sombras salidas de la nada para volver a caer en las tinieblas y en el silencio eternos. Dígase cuál de estas concepciones es más capaz de sostener al hombre en sus dolores, de templar su carácter y de conducirle a las cimas elevadas. 40. Libre albedrío y providencia. La cuestión del libre albedrío es una de las que más han preocupado a los filósofos y a los teólogos. Conciliar la voluntad y la libertad del hombre con el juego de las leyes naturales y la voluntad divina, ha parecido tanto más difícil, cuanto la ciega fatalidad, en opinión de muchos, pesaba, al parecer, sobre el destino humano. La enseñanza de los espíritus ha dilucidado el problema. La fatalidad aparente, que siembra de males el camino de la vida, no es más que la consecuencia de nuestro pasado, el efecto volviendo hacia su causa, es el cumplimiento del programa aceptado por nosotros antes de renacer, siguiendo los consejos de nuestros guías espirituales para nuestro mayor bien y elevación. En las capas inferiores de la creación, el alma se ignora todavía. Tan solo el instinto, especie de fatalidad, la conduce, y solamente en los tipos superiores de la animalidad, aparecen, como una pálida alborada, los primeros rudimentos de las facultades del hombre. Cuando ya ha entrado en la humanidad, el alma empieza a comprender la libertad moral. Su juicio, su conciencia se desarrollan cada vez más a medida que recorre esta nueva e inmensa carrera. Colocada entre el bien y el mal, compara y escoge libremente. Instruida por sus decepciones y sus males, su experiencia se forma y su fuerza moral se templa en medio de las pruebas. El alma humana, dotada de conciencia y de libertad, no puede volver a caer en la vida inferior y animal. Sus encarnaciones se suceden en la escala de los mundos hasta que haya adquirido los tres bienes imperecederos, objeto de sus prolongados trabajos, la sabiduría, la ciencia y el amor. Su posesión le libra para siempre de los renacimientos y de la muerte, abriéndole el acceso a la vida celestial. Por el uso del libre albedrío, el alma fija sus destinos y prepara sus goces o sus penas. Pero jamás, durante su marcha, ni en la amarga prueba, ni en la ardiente lucha pasional, jamás se le niegan los auxilios del cielo. Por poco que no se abandone ella misma, por indigna que parezca, tan pronto como se despierta su voluntad de tomar el camino recto, la vía sagrada, la providencia le proporciona auxilio y apoyo. La providencia es el espíritu superior, es el ángel que vela sobre el infortunio, es el consolador invisible cuyas aspiraciones reaniman el corazón helado por la desesperación, cuyos fluidos vivificantes sostienen al rendido viajero, es el faro encendido por la noche para la salvación de los que se han extraviado por el mar proceloso de la vida. La providencia es también, y más que todo, el amor divino derramándose a torrentes sobre sus criaturas. Y cuánta solicitud, cuánta previsión en ese amor. ¿No es acaso para el alma y solo para ella, para servir de marco a su vida y de teatro a sus progresos, que ha suspendido los mundos en el espacio, encendido los soles y formado los continentes y los mares? Solo para el alma se cumple esa gran obra, se combinan las fuerzas naturales y se forman los universos en el seno de las nebulosas. El alma ha sido creada para la felicidad, más para apreciar esa felicidad en todo lo que vale, para conocer su precio, es menester que la conquiste ella misma y que para esto desarrolle libremente las facultades que están en ella. Su libertad de acción y su responsabilidad crecen con su elevación, pues cuanto más se instruye, más puede y debe conformar el ejercicio de sus fuerzas personales con las leyes que rigen el universo. La libertad del ser se ejerce pues en un círculo limitado, por una parte, por las exigencias de la ley natural que no puede consentir ningún menoscabo ni alteración en el orden del mundo, y por otra, por su propio pasado cuyas consecuencias recaen sobre él a través de los tiempos hasta la completa reparación. En ningún caso, puede el ejercicio de la libertad humana poner obstáculos a la ejecución de los planes divinos, de no ser así, el orden de las cosas sería perturbado a cada instante. Por encima de nuestras aspiraciones limitadas y variables, el orden inmutable del universo prosigue y se mantiene. Nosotros somos siempre malos jueces de lo que es para nosotros el verdadero bien, y si el orden natural de las cosas debiese doblegarse a nuestros deseos, ¿qué horribles desórdenes no resultarían? El primer uso que el hombre haría de una libertad absoluta sería apartar de sí todas las causas de dolor, y asegurarse desde la tierra una vida de felicidades. Pero, si hay males que la inteligencia humana tiene el deber y los medios de conjurar y de destruir,
por ejemplo, los que provienen del centro terrestre, hay otros inherentes a nuestra naturaleza moral que tan solo el dolor y la compresión pueden domar y vencer, esos sí son nuestros vicios. En tales casos, el dolor es una escuela o más bien un remedio indispensable, y las pruebas sufridas no son más que una repartición equitativa de la justicia infalible. Por lo tanto, nuestra ignorancia de los designios de Dios es lo que nos hace recriminar contra el orden del mundo y sus leyes. Si los criticamos es porque ignoramos sus resortes ocultos. El destino es la resultante a través de nuestras vidas sucesivas, de nuestras obras y de nuestras libres resoluciones. En el estado de espíritu comprendemos mejor nuestras imperfecciones, y preocupados por los medios de atenuarlas, aceptamos la vida material bajo la forma y en las condiciones que nos parecen más a propósito para realizar este fin. Los fenómenos del hipnotismo y de la sugestión mental explican lo que pasa en semejante caso por la influencia de nuestros protectores espirituales. En el estado de sonambulismo, el alma dominada por la sugestión del magnetizador, se compromete a cumplir tal o cual acto en un tiempo dado. Vuelta ya al estado de vigilia, y sin haber conservado ningún recuerdo aparente de su promesa, ejecuta punto por punto el acto que le ha sido ordenado. Del mismo modo, parece que el hombre no ha conservado en la memoria las resoluciones tomadas antes de renacer, más así que llega la hora, se adelanta hacia los sucesos previstos, y toma en ellos la parte necesaria para su adelantamiento o para la ejecución de la inevitable ley. 41. Reencarnación. No terminaremos este estudio de la vida en el espacio sin indicar someramente las reglas según las cuales se efectúa la reencarnación. Todas las almas que no han podido librarse de las influencias terrestres, deben renacer en este mundo para trabajar en su mejoramiento, tal es el caso de la inmensa mayoría. Como las demás fases de la vida de los seres, la reencarnación está sometida a leyes inmutables y reguladoras. El grado de pureza del periespíritu y la afinidad molecular que determinan la clasificación de los espíritus en el espacio, fijan también las condiciones de la reencarnación. Los semejantes se atraen. En virtud de este hecho, de esta ley de atracción y de armonía, los espíritus del mismo orden, de carácter y tendencias análogas, se reúnen y se siguen a través de sus múltiples existencias, encarnándose juntos y constituyendo familias homogéneas. Cuando llega la hora de reencarnarse, el espíritu se siente atraído por una fuerza irresistible, por una misteriosa afinidad hacia el centro que le conviene. Esa es una hora terrible, hora de angustia, más tremenda que la de la muerte. En realidad, la muerte no es más que la desligadura de los lazos carnales, la entrada en una vida más libre, más intensa. La encarnación, por lo contrario, es la pérdida de esta vida de libertad, un aminoramiento de sí mismo, el pasaje de los claros espacios a la cárcel oscura, el descenso a un abismo de sangre, de lodo y de miseria, donde el ser estará sometido a innumerables y tiránicas necesidades. Por esto es más triste y más doloroso renacer que morir, y la repugnancia, el espanto, el profundo abatimiento del espíritu en el umbral de este mundo tenebroso, son fáciles de concebir. La reencarnación se efectúa por medio de una aproximación graduada, por una asimilación de las moléculas materiales al periespíritu, el cual se reduce, se condensa, se entorpece progresivamente, hasta que, por una agregación suficiente de materia, constituye una envoltura carnal, un cuerpo humano. De manera que el periespíritu viene a ser como un molde fluídico, elástico, que presta su forma a la materia. De aquí dimanan las condiciones fisiológicas del renacimiento. Las cualidades o los defectos del molde reaparecen en el cuerpo físico, que, en la mayor parte de los casos, no es más que una fea y grosera copia del periespíritu. Cuando empieza la asimilación molecular que debe dar nacimiento al cuerpo, la turbación se apodera del espíritu, un sopor, una especie de anonadamiento le invaden poco a poco. Sus facultades se velan sucesivamente, su memoria se desvanece, su conciencia se duerme. El espíritu está como sepultado bajo su espesa crisálida. Al abrirse a la vida terrestre, el alma tendrá, durante un largo periodo, que preparar ese organismo nuevo y adaptarlo a las funciones necesarias. Hasta después de 20 o 30 años de tanteos y esfuerzos instintivos no volverá a recobrar el uso de sus facultades, disminuidas por la materia, y podrá proseguir con alguna seguridad la peligrosa travesía de la existencia. El hombre ignorante llora junto a las tumbas, puertas que nos abren la entrada al infinito. Si estuviese familiarizado con las leyes de arriba, gemiría junto a las cunas. El vagido del niño que acaba de nacer, ¿no representa la queja del espíritu ante las tristes perspectivas de la vida? Las leyes inflexibles de la naturaleza, o quizás los efectos que resultan del pasado del ser, deciden su reencarnación. El espíritu inferior, ignorante de estas leyes e indiferente a su porvenir,
sufre maquinalmente su suerte y vuelve a tomar puesto en la tierra bajo el impulso de una fuerza que ni siquiera intenta conocer. El espíritu adelantado se inspira en los ejemplos que le rodean en la vida fluídica, recoge los consejos de sus guías espirituales, pesa las condiciones buenas o malas de su reaparición en este mundo, prevé los obstáculos, las dificultades del camino, se traza un programa, y toma enérgicas resoluciones con objeto de realizarlo. No vuelve a encarnarse sino cuando está seguro del apoyo de los invisibles, que le ayudarán a cumplir su nueva tarea. En este caso, el espíritu no sufre ya exclusivamente el peso de la fatalidad. Su elección puede ejercerse en ciertos límites a fin de acelerar su marcha. Por esta razón el espíritu instruido elige con preferencia una existencia laboriosa, una vida de lucha y de abnegación. Sabe que, gracias a ella, su adelanto será más rápido. La tierra es el verdadero purgatorio. Hay que renacer y sufrir en ella para despojarse de los últimos vestigios de la animalidad, para borrar las faltas y los crímenes del pasado. Esta es la causa de las crueles dolencias, de las dolorosas y largas enfermedades, del idiotismo y de la locura. El abuso de las facultades elevadas, el orgullo y el egoísmo se espían por medio del renacimiento en organismos incompletos, en cuerpos deformes y achacosos. El espíritu acepta esta inmolación pasajera porque es a sus ojos el precio de la rehabilitación, el único medio de adquirir la modestia y la humildad, consiente en privarse momentáneamente del talento y de los conocimientos que hicieron su gloria, en encerrarse en un cuerpo impotente, dotado de órganos defectuosos, y en convertirse en objeto de mofa o de compasión. Respetemos a los idiotas, a los imposibilitados, a los locos. Sea el dolor sagrado para nosotros. En esos sepulcros de carne, un espíritu vela y sufre, pues, en su personalidad íntima, tiene conocimiento de su miseria y su abyección. Temamos que nuestros excesos nos conduzcan a la misma suerte. Mas, esos dones de la inteligencia que el alma abandona para humillarse, volverá a encontrarlos a su muerte, pues son su riqueza, su propiedad, y nada de lo que ha adquirido por sus esfuerzos puede perderse ni disminuirse. Volverá a encontrarlos, y con ellos, las nuevas cualidades y virtudes adquiridas por el sacrificio, que formarán su corona de luz en el seno de los espacios. Así pues, todo se paga, todo se redime. Los pensamientos, los deseos culpables tienen su reprensión en la vida fluídica, pero las faltas cometidas en la carne deben expiarse en la carne. Todas nuestras existencias están enlazadas, el bien y el mal se repercuten a través de los tiempos. Y si se ven malvados y traidores que, al parecer, terminan sus vidas rodeados de paz y de abundancia, sepamos que la hora de la justicia llegará, y que los males que han causado recaerán sobre ellos. Hombre, resígnate y sobrelleva con valor las pruebas inevitables, pero fecundas, que borran tus manchas y te preparan un porvenir más venturoso. Imita al labrador que continúa su trabajo, encorvado bajo el ardiente sol o el helado cierzo, y cuyos sudores riegan el suelo revuelto y destrozado como tu corazón por el pico de hierro, pero del cual brotará la mies dorada que hará tu felicidad. Evita los desfallecimientos que te harían caer de nuevo bajo el yugo de la materia haciéndote crear nuevas deudas que pesarían sobre tus vidas futuras. Sé bueno, sé virtuoso, a fin de que no vuelvas a dejarte coger por el tremendo engranaje que se llama la consecuencia de los actos. Huye de los goces degradantes, de las discordias y de las vanas agitaciones de la multitud. No es en las discusiones estériles, ni en las rivalidades, ni en la codicia de riquezas y honores donde hallarás la virtud, la sabiduría, ni la satisfacción de ti mismo, las hallarás en el trabajo y en la práctica de la caridad, en la meditación solitaria, en el estudio retirado, enfrente de la naturaleza, libro admirable que lleva la firma de Dios. Quinta parte. El camino recto. 42. La vida moral. Todo ser humano lleva grabados en sí, en su conciencia y en su razón, los rudimentos de la ley moral. Esta ley recibe ya desde este mundo un principio de sanción. Una buena acción proporciona a su autor un placer íntimo, una especie de contento, de serenidad del alma, por lo contrario, nuestras faltas traen con frecuencia a continuación amarguras y arrepentimiento. Mas, esta sanción, tan variable según los individuos, es demasiado vaga y demasiado insuficiente, considerándola bajo el punto de vista de la justicia absoluta. Esta es la causa de que las religiones hayan colocado en la vida futura, en las penas y en las recompensas que en ellas se nos reservan, la sanción capital de nuestros actos. Pero como estos datos carecen de base positiva, son puestos en duda por el mayor número, y después de haber ejercido gran influencia en las sociedades de la Edad Media, no bastan ya para apartar al hombre de la senda de la sensualidad. Antes del drama del Gólgota, Jesús había anunciado a los hombres otro consolador, el Espíritu de verdad que debe restablecer y completar su enseñanza.
Ese espíritu de verdad ha venido a la tierra y ha hablado, ha dejado oír su voz en todas partes. 18 siglos después de la muerte de Cristo, habiéndose esparcido por el mundo la libertad de palabra y de pensamiento, habiendo la ciencia sondeado los cielos, y desarrollándose la inteligencia humana, la hora ha sido juzgada favorable. Los espíritus han venido en tropel a enseñar a sus hermanos de la tierra la ley del progreso infinito y a realizar la promesa de Jesús, restableciendo su doctrina y comentando sus parábolas. El espiritismo nos da la clave del Evangelio. Explica su sentido oscuro o recóndito. Más aún, nos trae la moral superior, la moral definitiva, cuya elevación y grandeza revelan su origen sobrehumano. A fin de que la verdad se derrame a la vez por todas las naciones, y a fin de que nadie pueda falsearla ni destruirla, no es ya un hombre. No es ya un grupo de apóstoles el encargado de hacerla conocer a la humanidad. Las voces de los espíritus la proclaman por todos los puntos del mundo civilizado, y, gracias a este carácter universal y permanente, esta revelación puede arrostrar todas las hostilidades y todas las inquisiciones. Puede destruirse la enseñanza de un hombre, falsificar y destruir sus obras. Pero, ¿quién puede alcanzar y rechazar los habitantes del espacio? Saben hacer inútiles todas las malas voluntades y llevar la preciosa semilla hasta las regiones más apartadas. De ahí proviene la fuerza, la rapidez de extensión del espiritismo y su superioridad sobre todas las doctrinas que han precedido y que han preparado su advenimiento. Resulta, pues, que la moral espiritista tiene por fundamento los testimonios de millones de almas que vienen a todas partes, a describirnos, con el auxilio de los médiums, la vida de ultratumba, y a pintar sus propias sensaciones, sus dolores y sus alegrías. La moral independiente, la que los materialistas han intentado edificar, oscila a todos los vientos, por falta de base sólida. La moral de las religiones, como móvil, se inspira principalmente en el miedo, en el temor a los castigos infernales, sentimiento falso que solo puede rebajarnos y empequeñecernos. La filosofía de los espíritus viene a ofrecer una sanción moral mucho más elevada, un ideal mucho más noble y generoso. Ya no más suplicios eternos, sino la justa consecuencia de los actos recayendo sobre su autor. El espíritu vuelve a encontrarse en todas partes tal como él mismo se ha formado. Si infringe la ley moral, oscurece su conciencia y sus facultades, se materializa y se encadena con sus propias manos. Pero si practica la ley del bien dominando las pasiones brutales, se aligera y se aproxima cada vez más a los mundos felices. Considerada bajo estos aspectos, la vida moral se impone como una obligación a todos cuantos se interesan algo por sus destinos. Esto hace necesaria una higiene del alma aplicándose a todos nuestros actos y manteniendo nuestras fuerzas espirituales en estado de equilibrio y de armonía. Si conviene someter el cuerpo, envoltura mortal, instrumento perecedero, a las prescripciones de la ley física que asegura su conservación y su funcionamiento, mucho más importa aún velar por el perfeccionamiento del alma que es nuestro yo imperecedero, y de cuyo estado depende nuestra suerte futura. El espiritismo nos suministra los elementos de esta higiene del alma. El conocimiento del objeto real de la vida tiene consecuencias incalculables para la elevación y el mejoramiento del hombre. Saber a dónde se va tiene por resultado inmediato dar firmeza a nuestros pasos e imprimir a nuestros actos un impulso vigoroso hacia el ideal concebido. Las doctrinas de la nada hacen de esta vida un callejón sin salida, y conducen lógicamente al sensualismo y al desorden. Las religiones, al considerar la existencia como una obra de salvación personal muy problemática, la reducen a una condición muy mezquina y muy egoísta. Con la filosofía de los espíritus, el punto de vista cambia, el horizonte se dilata. Lo que debemos buscar no es ya la felicidad terrena, la felicidad en este mundo no es más que una quimera, sino un mejoramiento continuo, y el medio de conseguirlo es observar la ley moral bajo todas sus formas. Con semejante ideal, una sociedad es indestructible, no hay vicisitudes ni acontecimientos que puedan hacerle mella. Crece en medio de la desgracia y encuentra en la adversidad los medios de elevarse por encima de sí misma. Una sociedad que carece de ideal, y que da oídos a los sofismas de los sensualistas, no puede menos de corromperse y debilitarse, su fe en el progreso y en la justicia se extingue con su virilidad, pronto no es más que un cuerpo sin alma, viniendo a parar fatalmente en ser presa de sus enemigos. Dichoso el hombre que en esta vida llena de oscuridad y de acechanzas, se dirige constantemente hacia un fin elevado, hacia un fin que discierne, que conoce, y del cual está seguro. Dichoso aquel a quien un soplo de arriba inspira en sus obras llevándole hacia adelante. Los placeres le son indiferentes, las tentaciones de la carne, los espejismos de la fortuna no tienen ningún dominio sobre él. Viajero en marcha, el fin le llama y él se precipita para alcanzarlo.
43. El deber es el conjunto de las prescripciones de la ley moral, la regla de conducta del hombre en sus relaciones con sus semejantes y con el universo entero. Noble y santa figura, se cierne por encima de la humanidad, inspira los grandes sacrificios, las puras abnegaciones, los sublimes entusiasmos. Sonriente para unos, formidable para otros, inflexible siempre, surge ante nosotros señalándonos la escala del progreso cuyos peldaños se pierden en las inconmensurables alturas. El deber no es idéntico para todos. Varía según nuestra condición y nuestro saber. Cuanto más nos elevamos, tanta mayor grandeza, extensión y majestad adquiere a nuestros ojos. Pero su culto es siempre grato al hombre sabio y virtuoso, y la sumisión a sus leyes fértil en goces íntimos que nada puede igualar. Por oscura que sea la condición del hombre, por humilde que sea su suerte, el deber domina y ennoblece su vida, ilumina su razón y fortalece su alma. Solo Él nos comunica esa tranquilidad interior, esa serenidad de espíritu más preciosa que todos los bienes de la tierra, y que podemos disfrutar aún en medio de las pruebas y de los reveses. No somos dueños de cambiar los sucesos, y nuestro destino debe seguir su línea rigurosa. Pero siempre podemos, hasta en medio de las tormentas, asegurarnos la paz de la conciencia y la satisfacción de nosotros mismos que proporciona el cumplimiento del deber. El sentimiento del deber arroja profundas raíces en todo espíritu elevado. Este sigue su camino sin esfuerzo. Por tendencia natural, resultado de los progresos adquiridos, se aparta de las cosas viles, y orienta hacia el bien todas las aspiraciones de su ser. El deber llega a ser entonces una obligación de todos los instantes, la condición misma de la existencia, un poder al cual se siente indisolublemente ligado, tanto en vida como en muerte. El deber tiene múltiples formas. Hay el deber hacia nosotros mismos, que consiste en respetarnos, en gobernarnos con prudencia, en no querer, en no llevar a cabo más que lo que es digno, útil y bello. Hay el deber profesional, que exige que llenemos concienzudamente las obligaciones de nuestro cargo. Hay el deber social, que nos incita a amar a los hombres, a trabajar para ellos, a servir fielmente a nuestro país y a la humanidad. Hay el deber hacia Dios. El deber no tiene límites. Siempre se puede hacer más, y en la inmolación de sí mismo es donde el ser encuentra el medio más seguro de engrandecerse y acrisolarse. La honradez es la esencia misma del hombre moral. Cuando se aparta de ella, es desgraciado. El hombre honrado hace el bien por el bien, sin buscar ni aprobación ni recompensa. Ignorando el odio y la venganza, olvida las ofensas y perdona a sus enemigos. Es afable con todos, y caritativo para con los pequeños. En cada hombre ve un hermano, sea cual fuere su país, sea cual fuere su fe. Tolerante con todos, respeta las creencias sinceras, excusa los defectos de los demás, hace resaltar sus cualidades y nunca habla mal de nadie. Usa con moderación de los bienes que la vida le concede, los consagra al mejoramiento social, y si está en la pobreza, no conoce los celos ni la envidia. La honradez ante el mundo no es siempre la honradez según las leyes divinas. La opinión pública tiene su precio, hace más grata la práctica del bien, mas no puede considerarse como infalible. El sabio no la desdeña, sin duda, pero, cuando es injusta o insuficiente, pasa adelante y mide su deber por una regla más segura. El mérito y la virtud no son a veces estimados en la tierra, y los juicios de la multitud sufren a menudo la influencia de sus pasiones y de sus intereses materiales. Ante todo, el hombre honrado busca su propia estimación y la aprobación de su conciencia. El que ha sabido comprender todo el alcance moral de la enseñanza de los espíritus, tiene del deber una concepción más elevada aún. Sabe que la responsabilidad es correlativa al saber, y que el conocimiento de los secretos de ultratumba le impone la obligación de trabajar con mayor energía para su mejoramiento y el de sus hermanos. Las voces de arriba han hecho vibrar en el eco y despertado fuerzas que dormitan en la mayor parte de los hombres, y que le estimulan poderosamente en su marcha ascensional. Un noble ideal le anima y lo atormenta a la par, lo convierte en objeto de burla para los malos, pero él no lo cambiaría por todos los tesoros de un imperio. La práctica de la caridad se le ha hecho fácil. Le ha enseñado a desarrollar su sensibilidad y sus cualidades afectivas. Compasivo y bueno, todos los males de la humanidad le afectan, quiere comunicar sus esperanzas a sus compañeros de infortunio, quisiera enjugar todas las lágrimas, curar todas las llagas, extinguir todos los dolores. La práctica constante del deber nos lleva al perfeccionamiento. Para apresurarlo, conviene primero estudiarse a sí mismo con atención, y someter sus actos a un examen escrupuloso. Sería imposible remediar un mal sin conocerlo.
Hasta nos es posible estudiarnos en los demás hombres. Si algún vicio, algún molesto defecto nos choca en ellos, busquemos con cuidado si no existe en nosotros un germen idéntico, y si lo descubrimos, esforcémonos en arrancarlo. Consideremos nuestra alma tal como es realmente, esto es, una obra admirable, pero muy imperfecta, siendo nuestro deber hermosearla y adornarla sin cesar. Este conocimiento de nuestra imperfección nos hará más modestos, y apartará de nosotros la presunción y la necia vanidad. Sometámonos, pues, a una disciplina rigurosa. Lo mismo que se da al arbusto la forma y dirección convenientes, así podemos dirigir las tendencias de nuestro ser moral. La costumbre del bien hace su práctica fácil. Tan solo son penosos los primeros esfuerzos. Aprendamos ante todo a dominarnos. Las impresiones son fugitivas y variables, la voluntad es el fondo sólido del alma. Sepamos gobernar esta voluntad, reprimir nuestras impresiones y no dejarnos jamás dominar por ellas. El hombre no debe aislarse de sus semejantes. Importa sin embargo saber elegir sus relaciones y sus amigos, vivir en un centro honrado y puro, donde no reinen más que buenas influencias, donde no irradien más que fluidos puros y benéficos. Evitemos las conversaciones frívolas, las palabras ociosas que conducen a la maledicencia. Sea cual fuere el resultado, digamos siempre la verdad. Busquemos a menudo nuevas fuerzas en el estudio y en el recogimiento, donde el alma encuentra nuevas fuerzas y nuevas luces. Ojalá podamos decirnos al terminar cada día, he hecho algo útil, he ganado alguna victoria sobre mí mismo, he socorrido, consolado a algunos desgraciados, he instruido a mis hermanos y trabajado para mejorarles, he cumplido con mi deber. 44. Fe, esperanza, consuelos. La fe es la confianza del hombre en sus destinos, es el sentimiento que le lleva hacia el poder infinito, es la certidumbre de estar en la senda que conduce a la verdad. La fe ciega es como un fanal cuyo resplandor no puede atravesar la niebla, la fe ilustrada es un foco eléctrico que ilumina con viva claridad el camino que se debe recorrer. No se adquiere esta fe sin haber pasado por las pruebas de la duda y por todas las angustias de que está sembrado el camino de los investigadores. Los hay que no alcanzan más que una abrumadora incertidumbre y flotan largo tiempo entre corrientes contrarias. Feliz aquel que cree, sabe, ve y marcha con paso seguro. Su fe es profunda e inquebrantable. Le hace capaz de vencer los mayores obstáculos. En este sentido es que ha podido decirse que la fe levanta las montañas, lo cual debe ser evidentemente tomado en sentido figurado, pues aquí las montañas representan las dificultades acumuladas en el camino de los innovadores, las pasiones, la ignorancia, las preocupaciones y el interés material. Comúnmente, no se ve en la fe más que la creencia en ciertos dogmas religiosos aceptados sin examen. Mas también puede llamarse fe la convicción que anima al hombre y le impele hacia otros fines. Hay la fe en sí mismo, en una obra material cualquiera, la fe política, la fe en la patria. Para el artista, para el poeta, para el pensador, la fe es el sentimiento de lo ideal, es la vista de esa hoguera sublime, encendida por la mano divina en las cimas eternas para guiar a la humanidad hacia lo bello y lo verdadero. La fe religiosa que hace caso omiso de la razón y se atiene al juicio de los demás, que acepta un cuerpo de doctrina, verdadero o falso, y se somete sin examen, esa es la fe ciega, en su impaciencia y en sus excesos, recurre fácilmente a la perfidia y a la violencia, y conduce al fanatismo. Considerada bajo este aspecto, la fe es todavía un móvil poderoso. Ha enseñado a los hombres a humillarse y a sufrir. Pervertida por el espíritu de dominación, ha sido la causa de muchos crímenes, pero aun en sus consecuencias funestas, nos demuestra la extensión de los recursos que encierra. Pues bien, si la fe ciega puede producir tales efectos, ¿qué no hará la fe apoyada en la razón, la fe que juzga, discierne y comprende? Ciertos teólogos nos incitan a renegar de la razón, a despreciarla, a pisotearla. Debemos pues renegar de ella, aun cuando nos revela lo que es bueno y bello. Se objetan todos los errores en que ha caído la razón, y no se tiene en cuenta que es ella misma la que ha hecho descubrir estos errores y nos ha ayudado a corregirlos. La razón es una facultad superior, destinada a darnos luz sobre todas las cosas, y que, como todas las facultades, se desarrolla y se aumenta con el ejercicio. La razón humana es un reflejo de la razón eterna. Es Dios en nosotros, ha dicho San Pablo. Desconocer su valor y su utilidad, es desconocer la naturaleza humana y ultrajar la divinidad. Querer reemplazar la razón por la fe es ignorar que ambas son solidarias, inseparables, y que se afirman y se vivifican la una a la otra. Su unión abre al pensamiento un campo más vasto,
armoniza nuestras facultades y nos proporciona la paz interior. La fe es madre de los nobles sentimientos y de las grandes acciones. El hombre profundamente convencido permanece inquebrantable ante el peligro como en medio de las pruebas. Por encima de las seducciones, de las lisonjas y de las amenazas, más alta que las voces de la pasión, oye una voz que resuena en las profundidades de su conciencia, y cuyos acentos le excitan a la lucha y le sostienen en las horas de peligro. Para producir tales resultados, la fe debe descansar sobre la base sólida que le ofrece el libre examen, la libertad de pensar. En lugar de dogmas y de misterios, no debe reconocer más que principios procedentes de la observación directa y del estudio de las leyes naturales. Este es el carácter de la espiritista. La filosofía de los espíritus viene a ofrecernos una fe que, siendo racional, es más robusta. El conocimiento del mundo invisible, la confianza en una ley superior de justicia y de progreso, todo eso imprime a esta fe un doble carácter de sosiego y de seguridad. ¿Qué puede temerse, en efecto, cuando se sabe que ningún alma puede perecer, que después de las tempestades y dolores de la vida, más allá de la sombría noche donde todo parece abismarse, veremos despuntar el alba encantadora de los días que no han de tener fin? Penetrados de la idea de que esta vida no es más que un instante en el conjunto de nuestra existencia inmortal, llevaremos con paciencia los males inevitables que engendra. La perspectiva de los tiempos que nos esperan nos dará fuerzas para dominar las miserias presentes y colocarnos por encima de las fluctuaciones de la fortuna. Nos sentiremos más libres y mejor armados para la lucha. El espiritista conoce las causas de sus males y comprende su necesidad. Sabe que la aflicción es legítima y la acepta sin murmurar. Sabe que la muerte no corta nada, que nuestros sentimientos persisten en la vida de ultratumba, que todos aquellos que se han amado aquí abajo vuelven a encontrarse, libres de las miserias terrestres, lejos de esta triste residencia, y que no hay separación más que para los malos. De estas convicciones resultan para el consuelos desconocidos para los escépticos y los indiferentes. Si de un extremo al otro del globo, comulgasen todas las almas en esa fe poderosa, se asistiría a la mayor transformación moral que jamás haya registrado la historia. Pero esta fe, son muy pocos todavía los que la poseen. El Espíritu de verdad ha hablado a la tierra, pero la tierra no ha prestado atento oído a sus acentos. No son los poderosos entre los hijos de los hombres los que le han escuchado, son los humildes, los pequeños, los desheredados, todos aquellos que tienen sed de esperanza. Los felices y los poderosos, lo han rechazado como hace 19 siglos rechazaron a Cristo. Los miembros de los cleros y de los cuerpos sabios se han ligado contra ese aguafiestas que viene a comprometer sus intereses, su tranquilidad y a echar por tierra sus afirmaciones. Es que pocos hombres tienen valor para desdecirse y confesar que se han engañado. El orgullo es su dueño, prefieren combatir durante toda una vida esta verdad amenazadora que va a trastornar sus obras efímeras. Otros reconocen, en secreto, la elevación y la belleza de esta doctrina, pero sus exigencias morales les asustan. Apegados a sus placeres y queriendo vivir a su gusto sin cuidarse del más allá, apartan de su pensamiento todo cuanto pudiera inducirles a renunciar a costumbres perniciosas y queridas. Tal modo de obrar será para ellos, en lo sucesivo, manantial de amargo arrepentimiento. Nuestra sociedad, entregada a la fiebre de la especulación, se interesa muy poco por una enseñanza moral. Demasiadas opiniones contrarias se contrapuntean y se chocan. En medio de este estado confuso, arrebatado por el torbellino de la vida material, el hombre se detiene y reflexiona poco. Mas todo espíritu sincero que busque la fe y la verdad, las hallará en la nueva revelación. Una influencia de arriba se derramará sobre él y le guiará hacia ese sol naciente que, un día, iluminará a la humanidad entera.